Ahí estamos. Ok, Bueno, buenas tardes para todos, para los que están conectados ahora y para los que van a ver luego este conversatorio, esta parte del conversatorio. Hoy, el lunes 30, tenemos la última intervención. Eh, el primero que va a hablar va a ser el Padre Ángel. Ya nos va a contar él de qué va a hablar, de la puerta santa. Y después una presentación del Padre Pablo Ardiles. Primero que nada, agradecer a todos los que han participado del conversatorio en cada una de las intervenciones que se han llevado adelante. Muy interesante, muchas y muy buenas preguntas. También hemos tenido algunas repercusiones por nuestras redes sociales y también a nuestros WhatsApp, que han llegado muy buenos comentarios. Así que agradecer por eso. Gracias a Gabriel, nuestro vice, que nos está acompañando también ahora. Eh, También está José, que ya me avisó que en unos momentitos más se va a conectar, así que muchas gracias a todo el equipo directivo y a todo el equipo del Santa María que nos está acompañando. Así que, padre, cuando quieras, yo voy a hacer la presentación ahora de la pantalla para que puedas comenzar. bueno, bueno, muchas gracias a todos también por compartir este momento. Creo que en la medida en que he podido, he ido siguiendo también las otras intervenciones del conversatorio. Han sido todas muy enriquecedoras, así que agradezco la iniciativa también del padre Raúl Salazar y de Élida que han hecho posible esta organización. Y bueno, me toca en cierto sentido abordar este símbolo que a su vez es la apertura y el cierre del jubileo, así que cerramos este conversatorio también mirando a este signo importante de la Puerta Santa. Bueno, si pasamos la primera diapositiva, eh, vamos a ver que ¿me están viendo, chicos? Es el título de esta parte es La Puerta Santa, mirada teológica. Es decir, se trata de aquel signo que hace como concreto, ¿verdad? El inicio y el cierre del jubileo. Aparece como signo central porque tanto su apertura como su cierre le dan una visibilidad. Padre, por ahí se entrecorta tu voz. No sé si nos escuchás. El hecho de la apertura de la puerta establece ese periodo de tiempo en el que dura un jubileo y con él también las gracias jubilares. Entonces, el enfoque teológico que vamos a tratar nosotros de dar a este signo central es tratar de leer el signo en la tradición creyente de la Iglesia y en sus raíces también, que es la fe del pueblo de Israel. Y vamos a tratar de ampliar la mirada, es decir, no solamente lo que significa para nosotros a la luz de la tradición creyente de la Iglesia, sino también lo que puede significar humanamente y también a la luz de otras religiones. Eh, Vamos a mirar ahí un poquito la próxima diapositiva. Bueno, esta es la puerta de San Pedro, vista por la parte de fuera, antes que se abriera como tal. Y del otro lado vamos a mirar ahora la próxima diapositiva, donde aparece el signo de la puerta por la parte de adentro, es decir, la parte de afuera, el momento en el que la puerta como tal se abre, y la parte de adentro, que es la puerta, diríamos que está cerrándose, hay toda una ceremonia para volverla a murar, ¿no?
una cosa interesante es que cuando se estableció por primera vez como signo propio del jubileo la apertura de una puerta, como tal estaba la puerta, es decir, la abertura. Y esa abertura venía luego murada, o se derribaba el muro en el momento en el que se abría. Wow. Hasta Pablo VI, esto también hay algunos videos en YouTube si lo quieren ver, cuando abre el Año Santo, bueno, casi se le cae un pedazo de revoque encima, ¿no? Porque sacaban todo el bloque completo de la puerta. Y bueno, eso después, por esas mismas razones, después se dejó de hacer. Por la parte de afuera queda siempre las puertas, por la parte de adentro queda murada. Pero al inicio era una puerta, una abertura que durante todo el jubileo permanecía abierta. Y eso significaba también que había que destinar algunos clérigos para que hicieran, diríamos, la custodia de la puerta día y noche. Estaba día y noche abierta en la basílica. Bueno, después cada una de las puertas tiene un signo particular, es decir, una confección particular de las puertas santas, ya vamos a hablar cuáles son. Esta de San Pedro tiene también una belleza muy particular. Bueno, seguimos a la próxima diapositiva. El Papa, cuando hable el jubileo, dice lo siguiente: ahora ha llegado el momento de un nuevo jubileo para abrir de par en par la puerta santa una vez más y ofrecer la experiencia viva del amor de Dios que suscita en el corazón la esperanza cierta de la salvación en Cristo. En la bula de convocación, Spes non confundit, el Papa hace 10 veces referencia al término puerta, pero hay un momento particular en el que él mismo dice, Cristo es la puerta de la salvación. Aquí ya más adelante vamos a ver cómo se trata de esta expresión fundamental para poder entender la profundidad de este signo. Cristo es la puerta de la salvación. En el caso de Roma, las puertas que se abren son las puertas papales, es decir, de las 4 basílicas patriarcales o papales, que se les suelen llamar: San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo fuera de las murallas. Estas son las 4 puertas santas propiamente dichas, ¿no? Y el Papa quiso en este año particular agregar una quinta puerta, que es la puerta jubilar en una cárcel romana. Es decir, para las basílicas papales se estableció una fecha y también se agrega esta quinta puerta, a la cual también la apertura asistió el Santo Padre. Pero fíjense ustedes, en la misma bula de convocación, el Papa insiste en que se trata de, ante todo, ¿no?, de abrir las puertas, es decir, en sentido mucho más amplio, a migrantes y débiles. Es decir, amplía el sentido simplemente de la puerta basilical, de la puerta de una iglesia que da ingreso a un lugar sagrado, la amplía también al sentido de la caridad. El jubileo que nosotros estamos celebrando es el jubileo como tal de la, corresponde, ¿no es cierto?, por el año 2025, pero está en continuidad con los jubileos anteriores, inmediatamente anteriores. El inmediatamente anterior es el jubileo extraordinario de la misericordia en el 2015, y anterior a este el gran jubileo del año 2000. ¿Bien? El jubileo del 2025 invita a abrir las puertas de las puertas santas, dice el Papa, para experimentar el amor de Dios.
Es fundamental esto, fíjense ustedes, que en la bula de convocación se vayan dando estos pincelazos porque de alguna manera se nos viene a decir cuál es el sentido más profundo del gesto que tenemos que tratar de interpretar o de en cierto modo también de apropiarnos para que no quede simple, en una simple exterioridad. Un tiempo, unos gestos, unas condiciones. Si nos quedamos simplemente en eso y lo hacemos, evidentemente las gracias van a llegar, pero mucho mejor si podemos entender la profundidad. Desde el punto de vista simbólico, decimos aquí, la puerta santa adquiere un significado particular. Es el signo más característico porque la meta es poder atravesarla. Su apertura por parte del Papa constituye oficialmente el inicio del año santo. Y el significado de este gesto, diríamos, que está detrás de esta apertura, está en la diapositiva siguiente, que es al cruzar este umbral, el peregrino recuerda el texto del capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El gesto expresa entonces la decisión de seguir y de dejarse guiar por Jesús, que es el buen pastor. ¿Ven? Este es un punto fundamental, el significado. Está el signo y está el significado, ¿no? O el signo y el significante. Y es fundamental entrar en el significante. A veces, como digo, uno puede quedarse afuera, ¿no? Hay tantas cosas que hacemos y cuando alguien nos pregunta, ¿no? Cuando alguien nos pregunta, ¿y por qué hacemos esto? Y no sabemos darle una respuesta, es decir, que sí, nos hemos quedado en el signo, todavía nos falta dar el paso hacia el significante. Y aquí en este caso, esta es la idea central, ¿no? Es decir, trasponer un umbral, trasponer una puerta, es esta decisión de entrar por Cristo, en Cristo, con Cristo, ¿no? En la salvación que Él nos propone, que Él nos trae. Es el signo más característico porque es la meta del peregrino. El inicio oficial está marcado por la apertura hecha por el Papa mismo en la ciudad de Roma, ¿no? Esto da oficialmente inicio al Año Santo. Bueno, vamos a mirar también cómo en la historia tuvo, diríamos, vamos a ver aquí algunas cositas pequeñas de los jubileos en la historia, ¿no? Como sabemos, los jubileos son de institución bíblica, ¿no? Jubileo es una institución bíblica. Eh, Incluso también dentro, digamos, de los libros sagrados están todas las especificaciones del sentido de este jubileo, ¿no? La palabra como tal jubileo traduce un término yobel, que es el cuerno con el cual se sonaba ese cuerno, ¿no? Un corno, vamos a decir así, se sonaba para dar noticia del inicio del año jubilar. El año jubilar en la Biblia era como un gran sabbat, ¿no? Un gran sabbat, es decir, como un año de descanso. De hecho, para poder establecerlo, se contaban 7 por 7, es decir, 49, como si fuesen 7 veces los 7 años, recordando siempre detrás de esta la idea del Sabbat, el séptimo día, y esto da 49, ¿no? Es decir, terminado el año 49, se abría el año 50, que era el gran año jubilar, con una idea concreta de reordenamiento de todas las cosas. Implicaba volver a Dios, volver a la dignidad perdida o quizás diríamos redescubrir la dignidad como criatura y también volver a la justicia, es decir, restablecer la justicia.
Por eso algunos de los signos concretos del Año Santo era el retorno de la tierra a su antiguo dueño y la libertad para los esclavos. Que cuando, incluso también en estos años santos se ha pedido que el mundo revise el tema de la deuda externa de muchos países, es algo que todos los papas lo han hecho en los jubileos, es también esto, o sea, que la tierra misma pueda vivir y pueda en algún sentido reapropiarse de estos valores propios del año jubilar. Por entonces no estaba ligado tanto a la indulgencia cuanto a este sentido de volver a poner en orden las cosas, ¿no? Como de alguna manera viene planteado el descanso dominical. El descanso dominical debería nosotros, después de una semana de fatiga y de trabajo, volvernos a la conciencia de que somos hijos, no esclavos, de que estamos destinados también a los dones de la salvación y por eso participamos de la celebración de la comunidad. Es el tiempo también de la familia, de compartir con los amigos, ¿no? Es como volver a la conciencia más honda y más profunda de lo que somos, de lo que estamos llamados a ser. El año jubilar debería también, en algún sentido, ayudarnos a nosotros a no perder esta dimensión, volver a Dios, recuperar nuestra dignidad, volver a la justicia, a las relaciones de justicia, también con la tierra y con el prójimo. Bueno, la evolución de los jubileos fue bastante interesante porque el primer jubileo lo convocó el Papa Bonifacio VIII, un gran papa, con una historia también bastante interesante, y lo estableció en el 1300 para que fuese celebrado cada 100 años. Pero después la periodicidad de estos años santos fue variando un poco, ¿no? Pasó de 100 a 50, después en algún momento se pensó cada 33, recordando el año de la redención. De hecho, con el Papa Juan Pablo II se celebró también un jubileo de la redención. Y luego también cada 25 años, que se volvió en algún momento a 50, pero después prevaleció y todavía a partir del Papa Juan Pablo II quedó como más establecido que se convocara cada 25 años, que es este caso, los llamados jubileos ordinarios, ¿no? Porque después están los extraordinarios, como por ejemplo aquel de la redención del cual hablábamos antes, o el de la misericordia, también en el 2015. Esos se llaman jubileos extraordinarios. Los ordinarios deberían sucederse entonces habitualmente cada 25 años. Se establece que sea cada 25 años. Lo estableció Pablo II, se perdió un poco la historia, después finalmente Juan Pablo II lo vuelve a establecer. También sucedió que en algunos momentos no se celebrara el jubileo, ¿no? Es decir, por los impedimentos a veces de las dificultades sociales, las grandes guerras también a veces hicieron que se retrasara la celebración o no se convocara como tal a un jubileo. Bueno, entonces ahí tenemos algunos elementos. Martín V celebró un jubileo en 1425, haciendo que se abriera por primera vez la Puerta Santa en San Juan de Letrán. Fíjense ustedes, estamos en el 1400 y habían ya pasado algunos jubileos anteriores, pero no existía todavía este gesto, este signo, ¿no? De atravesar la Puerta Santa. Alejandro VI, de no muy feliz memoria por otras cuestiones, ¿no? En 1500 estableció definitivamente el complejo ceremonial de la clausura y la apertura de los años santos, ¿no? Que hasta entonces no había seguido un rito muy específico, es decir, ritualizó la apertura y el cierre como tal de la Puerta Santa. ¿Bien?
Bueno, luego también es él el que retoma fuertemente esta idea de las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan: yo soy la puerta, el que entre por mí se salvará. Y finalmente ordenó que la costumbre de reservar una puerta para los peregrinos en los años santos se extendiera a las otras tres basílicas patriarcales, manteniéndola tapiada, como decíamos ahí, durante el resto del tiempo. La apertura de la puerta santa de San Pedro debía estar reservada al pontífice, las otras a los delegados del Papa, como ocurre actualmente. Es decir, la puerta que se abre y con ella se abre oficialmente el jubileo es la puerta de San Pedro. Esto lo hace el Papa y las otras puertas también las hacen algunos de sus legados. Bueno, como vemos, estos son datos históricos en orden a ver que el signo, ¿no? Como tal, así que decimos central de apertura y de cierre del jubileo, no ha sido desde que se iniciaron como tal los jubileos. Bueno, vamos a mirar un poquito el rito en Roma de la apertura como tal de la Puerta Santa. La apertura de la hizo el Papa en la Basílica del Vaticano. Estuvo precedida de una vigilia de oración dentro de la basílica, es decir, se rezaron las primeras vísperas y después se prolongó con un momento de oración. Y en el atrio se dio inicio a los ritos, ahí estaba el Papa, los concelebrantes principales y algunos más, que estuvo también precedida por una lectura de la bula, lecturas bíblicas, salmos y una oración del Santo Padre antes de la apertura como tal de la puerta. Y luego el rito concreto de la apertura, el ingreso del Santo Padre y de los concelebrantes por la Puerta Santa y después de esto la celebración eucarística de la noche de Navidad, ¿no? Donde el Papa toma la imagen bíblica de los pastores que dice fueron rápidamente, ¿no? Este hecho de ir con rapidez al encuentro del Señor, el Papa tomaba ese significado para invitar a ir al encuentro del Señor. Un llamado a ponerse en camino con asombro, dice el Papa, ¿no? Fíjense que aquí se dan algunos signos concretos, ¿no? Algún sentido concreto, ¿eh? Es decir, el signo consiste en ponerse en camino, la peregrinación, ¿eh? Para ir al encuentro del Señor. El trasponer la puerta tiene que tener siempre este, este deseo, el deseo de encontrarse con el Señor. Bueno, algunas cosas que el Papa destaca son las siguientes, es decir, en primer lugar que Dios perdona, dice, Dios perdona todo y siempre, en esa humildad, ¿no? Es decir, fíjense ustedes, no parece, ¿no? Pero en esta simple expresión, Dios perdona todo, coma, siempre, el Papa está como indicando, ¿no? Que el jubileo es un tiempo de perdón y que es un tiempo, como todo tiempo, en el que Dios está dispuesto a perdonar. Y además dice siempre, es decir, más allá también del jubileo. ¿Qué condición se necesita para que yo pueda acceder a este don del perdón, de la misericordia, del amor de Dios, ¿no? La conciencia, es decir, la conciencia y el reconocimiento de mi pobreza, de mi condición de pecado, que podríamos decir nosotros se expresa a través del dolor, del arrepentimiento que es fruto del amor. Y por supuesto también el propósito de enmendar, es decir, de procurar con el amor, ¿no? Reparar el pecado. Yo creo que ese es el punto fundamental. Y luego extender el gesto, es decir, hacer lo mismo que Dios ha hecho conmigo. Este es el compromiso concreto de este perdón tan gratuito
y total, que dice el Papa: Dios perdona todo siempre. Es decir, siguiendo la parábola, ¿se acuerdan aquella del deudor que debía una gran cantidad a su señor, le suplicó y fue perdonado? Y al salir encontró a un compañero suyo que le debía algo, y lo acogotó para que le pagara todo lo que le debía. Jesús dice, es decir, si ustedes no perdonan de corazón, ¿no? Dios no los va a perdonar. Si perdonan de corazón, Dios les perdonará. En este sentido va a ser lo mismo, es decir, que yo puedo pasar 1000 veces por la puerta santa y recibir 1000 indulgencias, ¿no? Y bueno, y estaría muy bien que 1000 veces y muchas más perdonara también de corazón. Todo. Ese es el gesto propio que extiende la gracia jubilar. El jubileo, por lo tanto, el Papa lo plantea como un tiempo de esperanza, redescubrir la alegría del encuentro con el Señor. Fueron rápidamente, encontraron al Señor, se llenaron de alegría. Y ese encuentro con el Señor es causa de una renovación espiritual, y es eso también lo que transforma el mundo, ¿no? Es decir, después de haber encontrado al Señor. Y el Papa dice que la misión es llevar la esperanza donde se ha perdido, ¿no? Porque los pastores volvieron glorificando a Dios y contaban a todos lo que habían visto, ¿no? De llevar la esperanza donde se ha perdido. Dice el Papa: donde la vida está herida, los sueños están rotos, donde hay prisioneros, pobres, zonas de guerra. Ahí hay que llevar la esperanza que se ha perdido. La puerta santa del corazón de Dios es entonces la que se abre. Ese es el significado del significante. Bueno, el Papa también, como tal, diríamos, a través de sus delegados y él mismo, quiso abrir la puerta de la cárcel de Rebimpia, ¿no? Un signo de cercanía hacia los que han perdido la libertad, y a través de sus legados, la de las otras basílicas. La puerta santa entonces es una invitación a un pasaje, es decir, pasar a una vida nueva. Bueno, esto es, diríamos, resumiendo el rito en Roma y el sentido que ha tenido en este año particular de jubilar, en el que el tema central es la esperanza. Vamos a ver qué ha pasado en las iglesias particulares, es decir, qué estaba previsto para las iglesias particulares. Para las iglesias particulares no está prevista la apertura de una puerta, porque las puertas santas están en Roma, ¿no? Entonces sí estaba previsto la apertura del año jubilar, ¿bien? Y para eso, como tal, se habían dado las indicaciones, ¿no? La apertura del año jubilar, y debía consistir en una procesión hacia la iglesia catedral, desde otra iglesia secundaria cercana a la catedral, la entrada a la catedral como tal, la memoria del bautismo y la celebración eucarística. Es decir, de esta manera, digamos, una comunidad, las iglesias locales podían o debían dar inicio solemne al año santo. El inicio en Roma fue el 24 de diciembre, el inicio del año santo jubilar para las iglesias particulares, es decir, la iglesia catedral y aquellas otras iglesias que el obispo designara como meta de peregrinación jubilar, debía hacerse el 29 de diciembre, que era la fiesta de la Sagrada Familia. ¿Bien? Y allí está el rito, ¿no? Reunión de los fieles en una iglesia cercana a la catedral, procesión con aclamaciones y salmos, ingreso a la iglesia catedral. La bula de convocación dice que es la madre de las demás iglesias de la diócesis, ¿no? La iglesia principal. Y destaca, por supuesto, también el ministerio del obispo, ¿no? Como aquel que eh, que conduce a esta iglesia, en la cual se hace presente también la Iglesia Universal con todas sus notas de una santa católica y apostólica. Fíjense ustedes que dice que ahí pone también en el ritual que está previsto para
apertura del año jubilar en las iglesias particulares, da cierta importancia al signo de la cruz. O sea, los fieles se reúnen en una iglesia cercana a la catedral, inician una procesión precedidos por la cruz, y la cruz es la que abre la procesión de ingreso al templo. Y después de ese signo, así como tal, de ingreso al templo, hay una cosa muy importante que viene subrayada en el ritual y que es la memoria del bautismo. Ahí se pedía explícitamente, o sea, en ese ritual, que se hiciese memoria del bautismo. Vamos a decir, adelantando algo, el bautismo es la puerta a todos los sacramentos. Y por él hemos entrado nosotros en relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Así que era importante también hacer memoria del bautismo. Decía, entrando en la catedral, y si había un presbiterio, en algunas iglesias puede ser que haya, perdón, un bautisterio anexo, hacerlo allí, pero obviamente si no, podía hacerse al ingreso a la catedral y si no también desde el presbiterio. Bueno, esto estaba como tal previsto para las iglesias particulares. Así que bueno, nosotros por ahí hemos quizás ido un poquito más allá, ¿no? Mirando, es decir, por ahí se han abierto puertas. Incluso, bueno, en alguna ocasión me preguntaron a mí, dice, ¿cómo pongo? ¿Pongo puerta santa? No, digo, pone puerta jubilar, ¿no? Porque si como signo puede ser válido, ¿no? Porque además debería ser la única puerta de entrada de quien quiere ganar la indulgencia. En cambio, el hecho de que sea un templo jubilar, aunque yo no entre por esa puerta, entre por la puerta del lado, diríamos, ya realizo la obra o sea, la obra es la peregrinación y el ingreso al templo jubilar, ambas cosas, ¿no? Qué bueno Este, esa diferencia, padre, porque por ahí no estaba muy clara esa idea y cometemos ese error que vos estás marcando, ¿no? Qué bueno saberlo a esto. La verdad que estás dando muy buena data. bueno, y bueno, y como tal diríamos, sí, se trata de un templo jubilar, porque he visto iglesias en las que se ha abierto la puerta, pero después durante el día está cerrada, diríamos, ¿no? O sea, entonces, digo, esa puerta que se abrió como jubilar, porque si fuese, diríamos, como el caso de las basílicas romanas, una puerta santa, durante todo el año están abiertas y por ahí ingresa la gente a la basílica, ¿no? Haciendo o cumpliendo ese gesto, como hemos visto en alguna diapositiva anterior, el mismo Papa León, ¿no? Haciendo esa entrada por la Puerta Santa a la basílica junto con la curia romana. Bueno, vamos a pasar de esto, diríamos, de este signo y gesto propio en la iglesia de Roma y en las iglesias particulares, a la puerta como signo universal. ¿Eh? Eh, para que podamos profundizar ahí, yo he puesto un collage de puertas en sentido literal. Bueno, son puertas, algunas son muy bonitas, otras muy sencillas. Bueno, esto es puerta, lo que sirve para cerrar una abertura, vamos a decir así. Una casa que es ingreso, de egreso, cierto sentido de seguridad. ¿Bien? Y después hay un sentido figurativo. Y ahí encontré esta imagen, este, donde bueno, la cerradura es como un corazón, ¿no? Eh, Quizás para que podamos ver que es como un simbolismo universal. En las religiones significa transición de un lugar o un estado a otro, ¿no? Es también metáfora de las elecciones, oportunidades, límites, transiciones o de atención plena, ¿no? Voy a decir, elecciones, se me abrieron muchas puertas, ¿no? Muchas puertas y bueno, es como una metáfora de posibilidades, de oportunidades. También como límite, ¿no? Se me cerraron las puertas.
o bueno, o me cerró la puerta en la cara, por decir así, ¿no? Es un simbolismo en el sentido negativo, ¿no? En este caso, de alguien que me dejó de hablar, me dejó de llamar o dejamos de tener una relación de amistad, ¿no? Pero también es quizás también un signo positivo de atención plena, de afecto. Te abro las puertas de mi corazón, ¿no? O abrir las puertas de la mente, o abrir la propia interioridad, ¿no? Está de fondo el simbolismo, el abrir o cerrar, el sentido figurativo como tal de lo que significa la puerta. Pero también vamos a ver que este sentido así de la puerta como signo universal, eh, para nosotros, en la tradición bíblica, tiene también como una riqueza muy particular. Fíjense, en singular 350 veces aparece la palabra puerta en la Biblia y en plural, perdón, 190 veces. ¿Bien? Es decir, esto lo pueden, no es que me haya puesto yo a contarlas, ¿no? Ustedes saben que hay programas que permiten que uno pueda ver, por ejemplo, está el libro del pueblo de Dios en el sitio del Vaticano, ¿no? Hay una función que permite que uno pueda buscar las palabras y puede individualizar en qué versículos están y cuántas veces están, ¿no? Arriba dice cuántas veces aparece en singular y en plural y dónde aparece. Así que es muy útil esto porque ahí uno también puede ver cómo es importante, como decíamos también en el caso de la bula del Papa, cuántas veces aparece la palabra puerta para darnos cuenta de la importancia del sentido. Representa la entrada a lugares sagrados, como el tabernáculo o como el templo, ¿no? Es decir, un lugar también en el que se accede a la presencia de Dios. En el Éxodo, este es un gran signo, ¿se acuerdan ustedes? Que en la celebración ritual de la Pascua, que antecede al paso del Mar Rojo, después de haber sacrificado el Cordero Pascual que se debe comer en familia, se pide que con la sangre se marquen las puertas, los dinteles de las puertas, las jambas de las puertas. Es decir, es un signo de protección, ¿no? Y en este caso, señal de la salvación pascual, ¿no? Es un gran signo esto, ¿no? Después, por supuesto, están las puertas de la ciudad santa, ¿no? Muchas veces en los salmos, sobre todo de peregrinación, aparecen las puertas de la ciudad. En el mismo Evangelio de Juan, cuando Jesús dice aquello, ¿no? El discurso del buen pastor, y él dice, yo soy la puerta, se había hecho también referencia a una de las puertas de la ciudad llamada la puerta de las ovejas, ¿no? Ya que en las ciudades amuralladas hay varias puertas y una era en particular quizás porque por ahí sacaban y entraban las ovejas, ¿no? Pero cerca de esa puerta de las ovejas estaba la piscina de Siloé, ¿no? Donde el Señor realiza aquel milagro que cuenta Juan. Bueno, las puertas del templo. Las puertas del templo, eh, por muchos motivos, son benditas, ¿no? Y también son causa a veces de dolor, ¿no? Cuando se produce el saqueo de la ciudad y se quemaron las puertas, ¿no? Es decir, es como, se quemó algo muy sagrado. Como decía también en los salmos de peregrinación, está frecuentemente dicho, ¿no? Abundantemente dicho el tema de las puertas y también de los umbrales, ¿no? Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén, por ejemplo, dice. ¿Bien? Bueno, en el Nuevo Testamento aparecen muchas veces también en el libro del Apocalipsis en manera particular. Bueno, esto podríamos decir nosotros es en sentido prefigurativo y simbólico, ¿no? Que hemos visto en las distintas
religiones y en la Biblia, y ahora vamos a ver el sentido pleno. A ver, cuando nosotros decimos, en el caso estamos hablando de la puerta jubilar y hemos tratado de hacer un recorrido sobre la ritualidad, el sentido que tiene en general cuando hablamos de puerta, el sentido bíblico, cuántas veces aparece, eh, vamos como buscando dónde está el sentido pleno, dónde está el analogado principal, ¿eh? Del cual toman sentido todas las demás puertas. Es fundamental que esto lo reconozcamos para que el gesto no sea simplemente exterior, ¿no? El sentido pleno está aquí en Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que entre por mí se salvará. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Ya, ¿se acuerdan aquella expresión de Jesús, no? Nadie puede ir al Padre sino por mí. O sea, senda y es puerta necesaria. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, es condición necesaria para cualquiera que pretenda acercarse a Dios, pasar por Jesucristo. Solo Él nos puede revelar el rostro de Dios. No hay posibilidad de conocimiento, de trasponer la puerta del conocimiento, es decir, de la ignorancia al conocimiento del Padre, sino por medio de Jesucristo. Es decir, Él es el analogado principal, la realidad principal de la cual todas las demás participan. ¿Eh? ¿Se entiende esto, no? De todas las demás, incluso todas las demás, cuando digo la puerta del bautismo, cuando digo la puerta del templo, ¿no? Vamos a ver otras puertas también en la vida espiritual. De modo positivo, todas las veces que puertas, llevan a la salvación, la gracia, la congregación de los fieles, a la divina presencia de Dios, Cristo es el mediador de esa acción salutífera. ¿Bien? Él es el mediador. Esto en sentido propiamente positivo. De modo negativo, ¿no? Toda cerrazón al designio de salvación, toda de la cerración, cuando uno se cierra eso, esta puerta permanece cerrada, ¿no? Pero no por decisión, podríamos decir así, de Dios, como dice el Papa, Dios perdona todo siempre, sino por parte del hombre, ¿no? Que quiere quedarse fuera de la puerta, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, en la parábola de las vírgenes, necias y las prudentes, ¿no? O en la parábola del banquete, ¿ya? Es decir, una vez que la cosa empezó, hasta entonces tenía posibilidad, después se cerraron las puertas, ¿no? Se cierran las puertas. Es decir, es este cerrarse a la acción salvífica de Dios, ¿ya? Bueno, y voy a hacer mención a otros textos, no está aquí en las diapositivas, pero que son importantes, que me parecen importantes. Que fíjense ustedes, por ejemplo, en el libro de Génesis 28, 11, 18, ¿se acuerdan el sueño de Jacob, ¿no? Que Jacob cayó en Betel, estaba en Betel en un profundo sueño, ¿no? Y tuvo aquel sueño que ángeles subían una escalera que llevaba hasta el cielo y ángeles de Dios que subían y bajaban. Cuando Jacob se despertó del sueño, quiso consagrar aquel lugar levantando una piedra y ungiéndola, diciéndola, este lugar se llamará Betel, porque es la casa de Dios y la puerta del cielo, ¿no? Es decir, yo estaba en un lugar sagrado y no lo sabía, dice él, ¿no? Esta es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Bien? Importante ese texto. Después, en el Antiguo Testamento hay muchas veces en que en Ezequiel es como el profeta en el que más veces aparece puerta, porque él se refiere muchísimas veces a la ciudad santa y en particular al templo. Pero hay una visión muy fuerte que nosotros quizás la hemos escuchado muchas veces en la liturgia, que es cuando el ángel lo lleva al templo y él ve que comienza a salir agua, ¿no? De debajo del umbral de la puerta que da oriente, ¿no? Y lo manda que empiece a medir
el caudal y hasta que se vuelve un caudal que no puede vadear, ¿no? Y tiene aquella expresión que estas aguas van a parar al mar muerto, pero que a la vera, diríamos, de estas aguas brota la vida, ¿no? Es decir, salían de debajo del umbral del templo. Después, bueno, tenemos también el Salmo 100, que es un salmo que invita a trasponer las puertas de la ciudad santa y del templo con gratitud. Y unos textos significativos del Nuevo Testamento, que son, por ejemplo, aquella recomendación de Jesús en Mateo 6:6, de oración en lo secreto, ¿no? Cuando ores, ¿no? Cierra la puerta, ¿no? Es decir, retírate, cierra la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto. Bueno, ahí está esta intimidad, ¿no? Así como parte de la oración. Cerrar la puerta, que es en sentido positivo, ¿no? Es decir, entrar en la intimidad con Dios. Después, en Hechos 14 aparece aquella expresión de que Dios abrió la puerta de la salvación a todos los paganos, ¿no? Y a través de la predicación apostólica. Y en Apocalipsis 3, 7, 8 aparece la expresión de Cristo como llave de David, ¿no? Esta expresión aparece también en una de las eh, antífonas O del tiempo de Adviento, ¿no? O llave de la casa de David. ¿Qué pasa con la llave de la casa de David, ¿no? Es que lo que él abre nadie lo puede cerrar. Y esto es Cristo, ¿no? Esto es Cristo, o sea, Cristo, Él abre y nadie cierra, ¿no? O sea, lo que Él abre como fuente de salvación y como posibilidad de salvación, Él lo abre y nadie lo puede cerrar. ¿Bien? Bueno, el famosísimo texto, ¿no? De Apocalipsis 3:20, ¿se acuerdan? Estoy a la puerta y llamo, ¿no? Estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Es decir, esta relación íntima, ya ven acá la puerta, diríamos, se abre por dentro, diríamos así. ¿Bien? Y finalmente en Apocalipsis 2, 22, 27, la Jerusalén celestial dice que las puertas de la ciudad permanecen abiertas, ¿no? Este es muy bonito, ¿no? Puertas abiertas de la ciudad de Dios, entrada de los inscriptos en el libro de la vida. Están abiertas para que entren aquellos que están anotados en el libro de la Biblia. Bueno, dos padres de la iglesia lo tienen en el texto en PDF que les he mandado extensamente, aquí lo comento simplemente. San Agustín, en un comentario precisamente a Juan 10:9, donde comenta aquello, ¿no? Cristo como puerta, pastor y guía, ¿no? El pastor que entra con las ovejas, ¿no? Es decir, no solamente es la puerta, sino también acompaña en la entrada, es decir, en la salvación. Y después otro texto de una homilía de Orígenes sobre el primer libro de Samuel 28:3, que él dice que después del pecado era imposible el acceso al árbol de la vida. ¿No se acuerdan que en el libro del Génesis dice que después del pecado se pusieron dos arcángeles a custodiar la entrada al paraíso, ¿no? Si eso lo lee Orígenes como imposibilidad del acceso al árbol de la vida, que antes de Cristo estaba cerrado y él, que es camino, verdad y vida, abre, que es la puerta y el camino hacia el árbol de la vida. Bueno, vamos a la liturgia. Vamos a ver en la liturgia qué aparece, cómo aparece el simbolismo de la puerta. De la puerta también se reflejan los rituales litúrgicos y sacramentales de la iglesia, donde cruzar un umbral puede marcar un acto de fe y compromiso espiritual. En primer lugar, en el bautismo, que tal como decíamos anteriormente, es la puerta a todos los sacramentos, ¿eh? Así viene presentado y definido.
Es decir, es importante. Incluso los bautisterios originariamente en las antiguas basílicas, las basílicas, diríamos, paleocristianas, se encontraba al ingreso, ¿eh? Cerca de la puerta. Bueno, en el matrimonio, ¿eh? Es decir, todos miran hacia la puerta, están expectantes que se abra la puerta porque hay una procesión, ¿no? Desde la puerta, depende un poco según cómo sea la costumbre de cada lugar, pero habitualmente el esposo espera a la esposa en la puerta, ¿no? E ingresan como un ingreso verdaderamente procesional, ¿no? Hacia el lugar donde va a ser celebrado el matrimonio, ¿no? En las celebraciones más solemnes se hace una procesión y se ingresa al templo. En la noche de la vigilia pascual, ¿no? La primera vez que el sacerdote dice Lumen Christi, ¿no? La luz de Cristo, lo dice en el umbral del templo, levantando el cirio. Y bueno, la piedad popular, las procesiones, yo me acuerdo cuando salía San José o entraba de vuelta a San José, ¿no? Al templo, es decir, de expectación para que el santo inicie, diríamos, la procesión, es importante, ¿no? Saludos, aplausos, pañuelos, ¿no? La emoción de la gente viendo ese trasponer las puertas, ¿no? De una imagen que es significativa. Padre, hay Eh, muchos de nosotros que participamos de la procesión de María Auxiliadora, por ejemplo, y cuando sale la Virgen es así como, wow, uno se pone la piel, se le pone la piel de gallina porque también es eso, se abren las puertas, se dicen, bueno, muchas cosas bonitas ahí, los que van guiando, y es como una emoción muy fuerte ver esa salida de la madre, ¿no? Así que esa también es una parte de la piedad popular de las procesiones. claro. Sí, sí, tiene también su resonancia fuerte en los fieles, ¿no? Bueno, en la consagración de un nuevo templo, también, un nuevo templo, permanece cerrado, ¿no? Al obispo se le hace la entrega de las llaves y luego hay un rito de apertura, ¿no? Entonces el obispo, como en el caso de la Puerta Santa, golpea las puertas y se abren. Ese es el rito de apertura para la consagración, para la dedicación de un templo y la consagración de un altar, ¿no? Inicia allí todo. Después, en la toma de posesión también de una nueva diócesis, el obispo ingresa a la catedral por la puerta principal, ¿no? Es decir, tiene también su signo, y luego, como en el caso de la visita pastoral a una comunidad, el ingreso por la puerta también es importante. En ambos casos viene indicado que bueno, alguien importante, podríamos decir así, bueno, el párroco, en el caso de una parroquia, de una comunidad o el alguien del Consejo Presbiteral le presenta una cruz que el obispo besa, venera un crucifijo cuando entra al templo y además después rocía con agua bendita, recuerdo del bautismo, al pueblo que está allí reunido. Eso viene indicado tanto para la toma de posesión de la diócesis como en el caso también de la visita pastoral del obispo. Bueno, vamos a ver en la vida espiritual y ya nos vamos aviando y dirigiéndonos al final, ¿no? La diapositiva siguiente, el simbolismo de la puerta en la vida espiritual. Es decir, indica también un inicio, un progreso, es decir, un avanzar en la intimidad transformante, ¿no? En los esquemas que se suelen hacer de crecimiento espiritual, de desarrollo espiritual, se establecen etapas, edades o también peldaños de una escalera. Cada paso hacia adelante o en alto es un trasponer un umbral. Teresa de Ávila, en las moradas, ahí tenemos una representación gráfica de las moradas, dice que el alma es como un castillo hecho de un cristal muy puro y transparente,
con muchas moradas donde morar. Y en el centro y principal de todas está aquella en la que ocurren o acontecen las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. ¿Eh? Ahí están representadas las moradas y en el centro y mitad de todas, diríamos como una especie de alcázar, algo particular, que ese sería el centro y mitad de todas las moradas, que donde acontecen las cosas de mucho secreto de Dios y el alma. ¿Bien? Ahora, la cosa interesante que Teresa dice que la puerta de entrada a este castillo es la oración. La puerta de entrada. Hay una puerta de entrada. Y después hay un trasponer de morada en morada, es decir, ir avanzando de morada en morada. Como decíamos, también después está la escala de la perfección, la subida al Monte Carmelo, ¿no? Es decir, el ir pasando de lugar en lugar es como ir transponiendo esos espacios de crecimiento o dando, diríamos, esos pasos hacia adelante en la intimidad transformante. Bueno, la última, el último umbral. ¿Eh? El último umbral es el de la muerte. Es el de la muerte, el que en un momento nosotros haremos también este tránsito. ¿Eh? La transición de la vida terrenal a la bienaventuranza como un entrar en la vida, ¿no? Jesús mismo lo expresa cuando él dice, salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre. Voy al Padre, esta expresión de entrar, bueno, entrar en la vida, ¿no? Nosotros muchas veces decimos eso, ¿no? Entrar en la vida con mayúsculas, ¿bien? Y en las oraciones de la Iglesia por los difuntos se suele hacer referencia ritual a esa expresión, ¿no? De atravesar las puertas de la muerte. Atravesar las puertas de la muerte. Bueno, una última diapositiva donde aparece una expresión del Papa Juan Pablo II, que es cuando se cerró la Puerta Santa del año 2000, del gran jubileo del año 2000. En ese momento, el 6 de enero del 2001, cuando se estaba transmitiendo todo ese rito, cuando el Papa cierra la puerta, quizás debe haber sido, digo, de todas las celebraciones en ese momento, el año santo, el año jubilar del gran jubileo del año 2000, perdón, fue, diríamos, un hecho mediático muy importante, ¿no? El Vaticano se transformó, digamos, en un lugar al que los ojos de todos miraban, ¿no? Y cuando el Papa cierra la puerta en la plaza, me imagino también en quien estaba viendo por televisión eso, se sintió como un ¿no? Como si, qué pena, ¿no? Después el Papa dice en la homilía, mientras hoy con la puerta santa se cierra un símbolo de Cristo, ¿ven? Fíjense ustedes qué importante esto, ¿no? Queda más que nunca abierto el corazón de Cristo. Él sigue diciendo a la humanidad necesitada de esperanza y de sentido. Fíjense ustedes qué profética esas palabras, porque el Papa Francisco dice que el jubileo de la esperanza es también esto, recobrar el sentido. Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados y yo les daré descanso. Más allá de las numerosas celebraciones e iniciativas que lo han distinguido al Año Santo, la gran herencia que nos deja el jubileo es la experiencia viva y consoladora del encuentro con Cristo. ¿Ven? No nos tenemos que perder en la minucia diríamos, a veces, vamos a decir así, eh, de las cosas que no tengan sentido pleno, ¿no? Es decir, lo más importante para nosotros en el Año Santo es esta viva experiencia consoladora del encuentro con Cristo. ¿Bien? Y la última diapositiva, eso es la puerta ya cerrada, ¿no? Así que con la puerta cerrada cerramos este conversatorio. Bueno,
Gracias por la Bien. paciencia. No, buenísimo, padre. Ahora Bueno, salimos. eh, yo no sé si, a ver, qué pregunta hago, ¿no? Decir, bueno, qué parte de este momento que hemos compartido ha tocado más particularmente y Mm, que pudimos haber descubierto. Eso, más bien compartirlo, ¿no? sí. Yo te cuento, bueno, mientras algunos de los otros participantes pueden anotar o abrir los micrófonos, eh, a mí personalmente, bueno, hay varios momentos que me han llamado mucho la atención. Eh, Uno fue eso que mencionaste de que el Papa había elegido una de las puertas, que fue la última creo que dijiste, que era una de las cárceles, ¿no? Eh, por ahí uno piensa, a mí me ha tocado el año pasado eh, acompañar a un grupo de estudiantes a la cárcel, la práctica, ¿no? La práctica del profesorado, acompañarlos a la cárcel, la verdad que es una experiencia muy fuerte. Y me pregunto esto, ¿no? ¿Cómo una persona que está ahí puede vivir el jubileo? Porque es como todo, ¿no? No solamente lo simbólico, sino que ahí es literal, por así decirlo. Esa Mm. me golpeó mucho. Bueno, si quieres decir alguna palabrita de eso. Bueno, sí, que será sin lugar a dudas un sitio donde las personas tienen la posibilidad de experimentar muy hondamente el mal que los puede tocar, ¿no? Que les puede haber tocado o tocado, o con el cual ellos han tocado a otros o han trastocado la vida de otros, ¿no? Pero que a su vez también esto, como Dios perdona a todos siempre, si tienen esa experiencia se pueden transformar sin lugar a dudas también en buenos apóstoles de la misericordia y del perdón, ¿no? Este, que creo que eso pasa en muchas ocasiones, ¿no? En las que diríamos, el sanador es uno que ha estado herido, ¿no? Y que por eso también a partir de la experiencia de sanación, de salvación, puede transformarse en un instrumento, ¿no? Es lo que se acuerdan del recelo que tiene Ananías respecto de San Pablo, que le dice, he sentido, Señor, que persigue a los cristianos, ¿no? Y y el Señor le contesta, es un instrumento escogido por mí. O sea, Dios puede también en esos lugares escoger sus instrumentos para ser portadores, en este caso, de una esperanza que no confunde, que no defrauda, ¿no? Y después, no sé si alguien más quiere consultar algo, decir algo. Me preguntaba también, hablando mucho del ecumenismo de Francisco, bueno, y de los papas anteriores también, ¿no? Que han dado muchos pasos con esto del ecumenismo y de hacer partícipe a otras religiones de algunas celebraciones nuestras. ¿Esto se da o se ha compartido con otras religiones? No lo tengo presente, por eso me surge la pregunta. Sí, en la apertura de la Puerta Santa de San Ah, Pablo Extramuros es donde habitualmente se invitan a todas las confesiones cristianas, están los principales referentes a participar también de la apertura de la Puerta Santa, ¿no? Porque es ocasión en la que, bueno, en esa basílica se concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos y habitualmente allí hay una celebración ecuménica, ¿no? Y para estos casos, los años jubilares también se los invita a ellos, ¿no? Obviamente, bueno, el Papa en la bula también, el llamado a la esperanza es universal, ¿no? E invita a todos los hombres de buena voluntad, como suelen hacer en algunos de los mensajes, él lo dirige especialmente, obviamente, a los fieles de los cuales él es pastor universal, pero también a todas las personas de buena voluntad. muy bien, gracias, padre. Por favor. Bueno, Padre, padre, agradecerte, perdón, Elida, y Sí, sí. habilita el micrófono. No, agradecerte la reflexión, yo me sumé un poquito más tarde, estábamos evaluando, pero
por conversaciones, ¿no? De estos tiempos. Cuando comentaste esto de las vírgenes, ¿no? Cuando en este pasaje de la Biblia se habla de que llega un momento en que se cierra la puerta, ¿no? Em, bueno, generalmente se lo vincula con el juicio personal, ¿no? De cada uno. Y en este tiempo, hablando con algunos hermanos, pensar, em, es como que el tema de la misericordia de Dios, que es tan grande y tan inmensa, a veces, esto es una experiencia, una opinión personal, ¿no? Pero a veces cuesta cómo vivirla en el día a día sin especular. A lo mejor como las vírgenes, ¿no? Hablando con algunos hermanos esto de, bueno, pero Dios es misericordioso y cómo educar la conciencia o educar ese vínculo con Dios, ¿no? Como para no estar con esta especulación de decir, bueno, pero como Dios es misericordioso, voy estirando, ¿no? Qué desafío grande, ¿no? Anunciar la misericordia, que es Dios mismo, y a la vez invitarnos a ser fieles a esa misericordia, ¿no? No sé si me puedo expresar. Es que como que las conversaciones de este tiempo entre las personas que estamos, ¿no? Intentando caminar en la fe, bueno, también es difícil, ¿no? Sí, Em, educarnos, educar la mirada, el criterio. Yo lo vivo con cierta complejidad a eso, mm, ¿no? sí. Mira, los otros días a propósito de que hablábamos con un grupo de gente acerca de la alianza, ¿no? Y de cómo el pueblo de Dios rompió muchas veces las alianzas, ¿no? Hay algunas expresiones en los profetas, ¿no? Donde Dios dice, bueno, pase lo que pase, yo no desdigo lo que he dicho, ¿no? Lo que he prometido. Dios es fiel. Esa expresión, Dios es fiel, ¿no? Fiel a sus promesas, es fiel a su palabra, es fiel a su alianza. Es muy importante que nosotros descubramos que la primera infidelidad es contra nosotros mismos, ¿no? O sea, después sí, viene la infidelidad contra Dios o contra el prójimo, ¿no? Pero ante todo nos hemos traicionado a nosotros mismos. Creo que cuando uno cala en esa conciencia, ¿viste? Cayendo en la cuenta de eso, empieza uno como el camino de vuelta, ¿no? Y a veces no lo empieza sino hasta haber caído muy hondo, ¿no? Y muy lejos. Pero diríamos la cuestión fundamental es esta, ¿no? Bueno, la parábola del hijo pródigo dice entrando dentro de sí, ¿no? Pensó, es decir, entrar dentro de uno mismo y darnos cuenta, ¿no? Bueno, fíjate que, bueno, para no ser negativos, ¿no? Es decir, y a propósito de la esperanza, Dante dice que a la entrada del infierno, ¿no? Sobre la puerta misma del infierno, está escrito, dice, pierda toda esperanza quien traspone estas puertas, ¿no? O sea que hasta allí, digamos, hasta ese umbral hay esperanza, ¿no? Todavía está allí. Bueno, después, traspuesta esas puertas de ese infierno, o sea, de esa lejanía absoluta, de esa negación absoluta al amor, ¿no? De no dejarse alcanzar por el amor. Pensemos espacialmente, ¿no? Es decir, estoy a las puertas del infierno, todavía tengo esperanza, ¿no? Pero no me dejo alcanzar por el amor, ¿no? Bastaría que me volviera, es decir, eso, conversión, ¿no? Que me diera vuelta, es decir, que le diera las espaldas al infierno y ya estaría al alcance del amor, ¿no? Porque hasta allí, Qué bonito eso de eso, ¿no? O sea, lo que el Señor nos pide es eso, creer que Él nos ama claro, y claro, dejarnos abrazar por su amor. Qué bonito, sí, Padre, gracias. por favor. Gaby, vos tenías ahí una pregunta, después yo leo las del chat. Ah. No, bueno, sumarme también al agradecimiento, Padre. Es muy lindo hacer este recorrido por los distintos significados y simbolismos y desde donde uno puede entender la puerta. Y pensaba en dos cosas. Primero, en esta idea, me resuena mucho esta idea del atravesar la puerta y de cambio o sea, no es solamente pasar, sino es un cambio de estado, digamos, el cambio no solo de un lugar, sino que es una vivencia que uno atraviesa
esto de atravesar también la puerta, de atravesar a Cristo, y no es el mismo el que antes de cruzarla que el de después. O sea, esta experiencia de atravesar la puerta. Me ha gustado mucho. Y después cuando hablaste de los padres, estaba yo tratando de pensar también, digo yo, a ver qué los padres, y me puse como a buscar. Y me encuentro ahí una noticia con el tema de la Virgen. Y me acuerdo de la Virgen, o sea, en ese canto de Salve Reina de los cielos, Reina de los ángeles, salve raíz, salve puerta por la cual nos dio o nos llegó la luz al mundo, o no, nos llegó Sí, esa luz. Entonces también claro. como rescatar esta dimensión también de la Virgen como portal por la cual entra la luz, y es como este puente o esta puerta Sí, también. sí, 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 sí. Sí, de hecho, nosotros en las letanías lauretanas le decimos puerta del cielo a la Puerta del Virgen. cielo. Y también es la puerta altísima del Rey, dice uno de los himnos dedicados a la Virgen en la liturgia, ¿no? Es decir, por ella entró la salvación, ¿no? En aquella idea de que también a lo que Eva nos cerró, María nos abre, ¿no? Bueno, eso. Está bueno. Gracias, Gabriel. Acá te leo unos mensajitos de agradecimiento. Dice, muchas gracias, Padre Ángel. Hermoso y enriquecedor el signo. Aprendí la diferencia de las puertas santas con las jubilares en las diócesis. Resalto de Cristo mediador entre Dios y la humanidad, pero ante todo en lo secreto, en el silencio, en la intimidad de nuestro corazón con Él, para llevarlo a los demás. Como aspecto positivo de esa puerta cerrada, para luego abrirla a los otros en el amor concreto y misericordioso. Así que muchísimas gracias a la Juani que nos escribió eso. Ujú. Después, bueno, Maxi dice, me parece muy significativo el hecho de darle un sentido pleno a este signo de la puerta, que es el encuentro con la persona de Jesús. Y Mari tiene una pregunta, dice, buenas noches, gracias Padre por tu explicación tan didáctica. La consulta es, una persona con discapacidad que no puede salir de su casa por limitaciones físicas, ¿cómo puede cruzar la puerta jubilar? Bueno, ahí diría yo lo siguiente, no tiene necesidad de cruzar la puerta jubilar, ¿no? Porque si la puerta es Cristo, es decir, más que nadie o más que con ninguna otra persona, Dios está ahí, Cristo está ahí, ¿no? Es decir, su misma condición es una puerta y por la cual muchos pueden entrar. Es decir, Él es la puerta, es decir, alguien que lo asista, alguien que lo acompaña, alguien que lo atiende, ¿no? Tengamos en cuenta que estas obras de misericordia para quienes diríamos no estamos en esa condición son un atravesar la puerta, ¿no? Bien. Acuérdense que en el Mateo 25 dice, cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron, ¿no? Entonces, él mismo es puerta, ¿no? Y a su vez también, obviamente, en muchas personas, el hecho de unir la propia condición a la cruz de Cristo, por la redención del mundo, ¿no? Eh, Están identificados con Cristo, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de que ninguna de las gracias que Dios provee, promete o dispensa a través de la iglesia no los alcance, ¿no? A veces, a ver, como digo, en un año jubilar, la obra a cumplir para alcanzar la indulgencia es la peregrinación y la visita a un templo jubilar. El afecto a la gracia, que quiere decir desapegarse del pecado, confesarse, comulgar con la intención de ganar la indulgencia, rezar por las intenciones del Santo Padre. Eso lo dijo el Padre Pedro en la primera charla, ¿no? Padre Raúl. En la primera charla, Pedro Raúl se llama. A veces decimos Pedro, a veces Sí, decimos sí. Raúl. Bueno, en la primera charla, ¿no? Esas son las condiciones para ganar la indulgencia plenaria, ¿no? En años jubilados. Ujú. Pero todos los días, yo puedo ganar una indulgencia plenaria. ¿Haciendo qué cosas? Meditando por media hora la palabra de Dios. Eso es una obra
por la cual yo puedo ganar una indulgencia plenaria unida a las otras condiciones, ¿no? Que son siempre las mismas. Rezando el rosario en comunidad, es decir, si una persona que está en la casa, ¿no?, reza el rosario y medita los misterios, ¿no?, con otra persona, pueden ganar. De hecho, se acuerdan que siempre el rosario se cierra rezando por las intenciones del Papa, el credo y las intenciones por el Papa, ¿no?, que son condiciones para ganar la indulgencia, ¿eh? Y confesarse y comulgar no quiere decir ahí, en ese momento, sino, bueno, ahí en un periodo de tiempo, ¿no? Este, pero a ver, vuelvo al tema no ligar el año jubilar a la simple indulgencia, es más que eso, ¿no? Es mucho más que eso, es Tiene eso y muchos más que eso. beneficios más, claro. ¿Eh? Sí, sí. Esto de decir, cada año jubilar como tiene también la característica que el Papa cuando lo convoca le quiere dar, ¿no? Nos tiene que inspirar mucho y nos tiene que procurar a nosotros llenarnos el año, es decir, esto, ¿no?, experimentar el amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿no? Esa es la expresión. La esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esa viva experiencia del amor de Dios que nos lleva a esperar, ¿no? Bueno, después las indulgencias tienen una cierta complicación que no voy a entrar No, ahora a no, pero el explicar. padre Raúl, Sí, padre Pedro Raúl lo ha sí. explicado muy bien y está eso como Sí, en ese pero libro. digo, yo trato de completar esto, es decir, en el sentido, ven que peregrinar es ponerse en camino, salir, que tiene que ser salir de uno mismo, ¿no? Entrar en un lugar sagrado, esto también tenemos que nosotros revalorizar los lugares sagrados como lugar de encuentro con Dios, con la comunidad que cree, ¿no? Como, como ese espacio en el cual acontecen cosas maravillosas, ¿no? En la intimidad de cada uno, pero también a veces como comunidad experimentamos gracias, ¿no? Bueno, espero Bueno, haber... padre, muchas gracias. Sí, Bueno, sí, sí, la verdad que muy interesante y sí, la verdad que uno aprende mucho de esto. A ver, acá Mari deja un gracias. Eh, a ver qué dice. Muchísimas bueno, gracias, padre. Dice que muy bien. bueno, Las horas las respuestas. Sí, siempre, siempre, por favor. Muy bien. Y solamente recordarles a todos los que nos están escuchando y los que van a ver después las grabaciones, que también va a estar colgada la grabación del padre Pablo Ardiles. Él ha tenido una dificultad, bueno, como toda Córdoba, no, lo vuelvo a repetir, con algunos apagones. Entonces, él nos ha facilitado la grabación que ha podido hacer en un momento del día. Y ya me ha estado mandando mensajitos que se ha vuelto a apagar otra vez ahí la electricidad. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Padre Ángel. Gracias a todos los que han no, estado aquí enganchados, digamos, sincrónicamente. Y gracias también a los que después van a continuar la formación escuchando lo que quede en las grabaciones. Vamos a dejar de grabar ahora. Ah, sí.